En un hospital lleno de pasillos silenciosos y miradas de resignación, una pequeña niña de apenas 6 años miraba el mundo desde su silla de ruedas. Se llamaba Emily, hija del cirujano más reconocido de la ciudad. Desde que nació, los médicos habían sido claros: nunca podrá caminar. Las terapias fallaron, los tratamientos experimentales no funcionaron, y su padre, a pesar de su conocimiento, se encontraba derrotado, hasta que un día, la puerta de su vida fue abierta por alguien que jamás habría imaginado. Un niño de la calle, descalzo, con la ropa gastada y una mirada que escondía 1000 historias, se acercó y dijo algo que cambiaría todo. «Dame una oportunidad, déjame probar». Antes de que descubras lo que pasó después, suscríbete y activa la campanita. Esta historia no solo te emocionará, puede que cambie tu forma de ver la vida y lo que significa la verdadera esperanza. Aquel niño se llamaba Malik. Nadie sabía de dónde venía exactamente, solo que a veces lo veían durmiendo en un viejo banco del parque y que ayudaba a personas a cambio de un pedazo de pan. Malik había aprendido algo único, una técnica de movilidad que había visto en ancianos de su comunidad, combinada con movimientos que él mismo perfeccionó observando animales y personas con lesiones. No era médico, no era fisioterapeuta, pero tenía algo que los demás no: una fe inquebrantable. El encuentro ocurrió en la sala de espera del hospital. Malik había entrado para resguardarse de la lluvia, pero al ver a Emily, se quedó inmóvil. Notó cómo sus ojos estaban llenos de tristeza, no por el dolor físico, sino por sentirse rota en un mundo donde todos corrían y ella solo podía mirar. «¿Por qué no caminas?», preguntó Malik con la inocencia de quien no conoce límites. «Porque nací así, y nadie puede cambiarlo», respondió Emily, bajando la mirada. Fue entonces cuando él, con voz suave pero decidida, dijo: «Tal vez nadie lo haya logrado, pero yo no soy nadie. Déjame probar». Su padre, el doctor Harrison, que había escuchado la conversación, no pudo evitar sonreír con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Qué podría enseñar un niño de la calle que los mejores especialistas no habían conseguido? Sin embargo, algo en los ojos de Malik lo detuvo antes de decir que no. «Tienes 5 minutos, pero si la lastimas», advirtió el médico. Malik asintió, se arrodilló frente a Emily y le pidió que confiara en él. Ese día, algo cambió. No, Emily no salió corriendo por los pasillos, aún. Pero cuando Malik le mostró un pequeño ejercicio con sus pies, ella sintió algo que jamás había sentido: un ligero cosquilleo en las piernas. Fue tan mínimo que cualquiera lo habría ignorado, pero no ella, y mucho menos él. Mientras el doctor observaba en silencio, Malik sonrió y dijo en voz baja: «Esto es solo el comienzo». Lo que nadie sabía era que Malik ocultaba un pasado lleno de secretos, y que aquel milagro sería solo el primer paso hacia algo que desafiaría la ciencia y cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el latido de un corazón. El doctor Hernández, con sus manos entrelazadas y el ceño fruncido, observaba a Malik, aquel joven de mirada intensa y ropa gastada, como si tratara de descifrar qué tenía en mente. La pequeña Valeria, sentada en su silla de ruedas, no apartaba los ojos de él. Algo en su voz, en su presencia, hacía que no quisiera parpadear. «Dame solo una oportunidad», dijo Malik, con firmeza. «No te pido nada más». El médico lo miró, incrédulo. Él era un cirujano reconocido, con años de experiencia y múltiples premios colgando de su oficina. Había probado terapias, medicamentos, cirugías experimentales, y nada había funcionado. Pero aquel joven, un niño sin hogar, hablaba con una seguridad que le resultaba desconcertante. «¿Y qué crees que puedes hacer tú que yo no haya intentado?», preguntó el doctor, cruzándose de brazos. Malik se agachó, miró a Valeria a los ojos y sonrió con calidez. «No lo sé, señor. Pero he visto personas moverse cuando todos decían que nunca volverían a hacerlo. No soy médico, pero sé escuchar al cuerpo». Lo siguiente que pidió dejó a todos confundidos: una cuerda, una pelota de tela y un pañuelo. La enfermera dudó, pero obedeció. En pocos minutos, Malik había improvisado un juego. Colocó el pañuelo sobre los ojos de Valeria y le pidió que intentara atrapar la pelota que lanzaba suavemente hacia sus manos. «No uses la vista, usa el resto de tu cuerpo. Siente el peso del aire, escucha el rebote», le decía, con paciencia.
Al principio, la niña fallaba una y otra vez. Pero poco a poco, comenzó a coordinar sus manos, a inclinarse hacia los lados, a mover los pies para equilibrarse. Malik le pedía que se levantara unos centímetros de la silla solo para atraparla mejor. El doctor observaba, sin comprender del todo, cómo aquel ejercicio, que parecía un simple juego, estaba activando músculos que llevaban años inactivos. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se reía. No era una risa forzada ni de cortesía, era una risa limpia, contagiosa, que llenó la sala como un rayo de sol. Malik también reía, celebrando cada pequeño logro como si fuera una victoria gigante. «Tus piernas no están rotas», susurró Malik, mientras se agachaba a su altura. «Solo están dormidas, y yo voy a ayudarte a despertarlas». Pero antes de que el momento pudiera prolongarse, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido de traje oscuro, entró con paso firme. Miró a Malik de arriba a abajo con desdén y luego se volvió hacia el doctor. «¿Qué hace este chico aquí?», preguntó con voz fría. La tensión volvió a la sala, y Malik entendió que aquel era solo el principio de algo mucho más grande. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un trueno en el pequeño salón de fisioterapia. Malik sintió que el aire se volvía más pesado. No necesitaba verlo con claridad para saber quién era, ese porte altivo, el caminar lento pero firme, y esa sombra que parecía tragarse la luz, solo podían pertenecer a una persona. El hombre vestía un traje oscuro impecable, corbata perfectamente ajustada y zapatos tan brillantes que reflejaban las luces blancas del techo. Su rostro, anguloso y afilado, estaba marcado por líneas profundas que no venían de la edad, sino de una vida de decisiones frías y calculadas. Tenía los ojos de un gris metálico, casi sin alma. «Tú», susurró Malik, sin poder evitar que la voz le temblara levemente. No era miedo, era rabia. El licenciado Márquez no le devolvió el saludo, ni siquiera le regaló una mirada completa. «Fuera de aquí», ordenó con un tono seco, casi cortante, como si Malik fuera un intruso en una propiedad privada. El doctor Hernández frunció el ceño, desconcertado por la agresividad. «Un momento, licenciado Márquez. Este joven estaba trabajando con mi hija, ayudándola en su terapia». Márquez giró el rostro con lentitud, y aunque sonreía, sus labios apenas se movían. «No me importa lo que estaba haciendo, doctor. Este chico no es bienvenido aquí». Valeria, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observaba con una mezcla de miedo y confusión. «Pero, él me estaba ayudando», dijo, su voz era un hilo, como si temiera que defender a Malik fuera peligroso. El licenciado se agachó frente a ella, en un intento de mostrar cercanía, pero el brillo de sus ojos delataba algo más oscuro. «Valeria, hay cosas que no entiendes. Este muchacho no es de confiar». Malik dio un paso adelante, rompiendo la tensión con una voz firme. «No me eches tus mentiras encima. Sabes perfectamente quién soy, y lo que hiciste». El doctor Hernández miraba a ambos como si intentara juntar piezas de un rompecabezas que no encajaban. «¿Se conocen?», preguntó, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El licenciado se irguió, enderezando su traje con un gesto meticuloso. Malik lo observaba con los puños cerrados, cada músculo de su cuerpo en tensión. «Este hombre», dijo finalmente, señalándolo con un dedo tembloroso de indignación, «me dejó en la calle cuando era un niño. No solo eso, también se aseguró de que nadie me contratara. Cada vez que intentaba levantarme, él se encargaba de aplastarme». El doctor frunció el ceño, sorprendido por la acusación. «Eso es muy grave». Márquez soltó una breve carcajada, seca como un latigazo. «Y sin embargo, míralo, sigue vivo. Deberías darme las gracias, Malik. Pude haberme asegurado de que no estuvieras aquí para hablar». Ese comentario encendió algo en Malik. Dio un paso más, quedando a pocos centímetros de él. «Voy a ayudarte, Valeria», dijo mirando directamente a la niña, con una voz cargada de promesa. «No importa quien intente detenerme». La niña lo miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera encontrado en él un ancla en medio de una tormenta. El doctor también lo notó. En Malik había algo distinto. No era solo un joven con fuerza física, era alguien que había aprendido a luchar contra la vida misma. Pero el licenciado no parecía intimidado.
Dio un paso hacia el doctor y, con una sonrisa venenosa, susurró lo suficientemente alto para que Malik escuchara. Si este chico sigue cerca de su hija, será la última vez que la vea sonreír. El corazón del doctor se detuvo por un instante. Malik sintió que una corriente helada le recorría la espalda. Esa no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. El silencio que siguió fue denso, incómodo, insoportable. Malik sabía que aquel hombre no era del tipo que lanzaba palabras al viento. Y en ese instante, lo entendió, ayudar a Valeria no solo sería un desafío físico, sería una batalla contra un enemigo que no jugaba limpio. Y aunque una parte de él sabía que esa lucha podría costarle todo, otra parte ardía con una determinación inquebrantable. La puerta de la oficina del doctor Hernández se cerró con un leve clic, dejando afuera el murmullo apagado del pasillo. Malik estaba solo con el doctor, el aire parecía comprimido, cargado con años de secretos que finalmente querían salir a la luz. Doctor, comenzó Malik, con la voz firme pero cargada de una emoción contenida, necesito que sepa toda la verdad, no solo sobre lo que pasó con Valeria, sino conmigo. El doctor asintió, invitándolo a sentarse. Malik cerró los ojos por un instante y el mundo se desvaneció, arrastrándolo a otro tiempo, a otro lugar. Un niño pequeño, empapado y temblando, se aferra a un muñeco raído. Afuera, la tormenta ruge, pero lo que más retumba en su pecho es el eco de una voz fría y autoritaria. No volverás a molestarme, dice una figura sombría, su silueta apenas visible, pero su presencia aplastante. El niño se encoge, pero sus ojos brillan con una determinación que ni el miedo puede apagar. Malik abrió los ojos, y el doctor lo miraba con atención. Ese hombre que viste, el licenciado Márquez, dijo Malik con voz baja, fue quien me dejó a la deriva. No solo me rechazó, me borró de la vida. Pero no es solo eso, hay algo más oscuro, algo que nadie sabe. El doctor frunció el ceño. ¿Qué podría ser peor que eso? Malik tomó aire, como si fuera a sacar un peso enorme de sus hombros. Él perdió algo muy importante hace años, algo que nunca pudo recuperar. Y ahora, quiere asegurarse de que yo tampoco pueda tener nada valioso a mi lado. Por eso quiere a Valeria lejos. El doctor se quedó en silencio, procesando la información, mientras una sombra de comprensión y preocupación cruzaba su rostro. Esto es más profundo de lo que imaginaba. Sí, dijo Malik, con una firmeza que rompía cualquier duda. Y esto no ha hecho más que comenzar. La noche había caído por completo cuando Malik salió del consultorio del doctor Hernández. Las luces de la clínica parecían más frías, casi indiferentes, ante el peso de la verdad que acababa de compartir. Su mente estaba revuelta, como una tormenta que no encontraba calma. Sabía que lo que había revelado era solo el comienzo, pero también que ahora nadie podría detenerlo. Caminó lentamente por la acera, las sombras de los árboles se alargaban y se confundían con sus propios pensamientos. Recordó cada instante de su infancia, cada derrota, cada golpe invisible que le había marcado para siempre. Pero también recordó la fuerza que había encontrado en medio de ese abismo, la chispa que lo mantenía vivo, la esperanza. Al día siguiente, Malik regresó a la clínica con un plan claro. Necesitaba ganarse la confianza del doctor Hernández, no solo para proteger a Valeria, sino para desentrañar cada hilo oscuro que tejía Márquez en las sombras. Sabía que enfrentarlo directamente sería un suicidio, pero también que la paciencia y la inteligencia serían sus mejores armas. Entró en el salón de fisioterapia y encontró a Valeria practicando sus ejercicios, con una concentración que impresionaba. Ella levantó la vista al verlo y una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. ¿Volviste?, preguntó, como si esperara que no lo hiciera. No voy a dejar que te detengan, respondió Malik con una voz cálida. Vamos a salir de esto juntos. Pero el ambiente seguía cargado. La amenaza de Márquez no era solo una sombra que se podía ignorar. Era un muro invisible que se cernía sobre ellos, y cada movimiento en falso podía desencadenar un desastre. Esa misma tarde, Malik decidió investigar más a fondo. Sabía que el licenciado no era solo un hombre poderoso con rencores personales, detrás de su figura había una red de influencias, secretos y manipulaciones. Empezó a reunir información, a hablar con viejos conocidos, a buscar pistas en lugares donde nadie pensaría que él llegaría.
Los recuerdos de su pasado se entrelazaban con la realidad. Recordó la casa donde vivió sus primeros años, ahora derruida y olvidada. Recordó a su madre, que había desaparecido sin dejar rastro, y a ese hombre que siempre estuvo presente como una sombra oscura, controlando cada aspecto de su vida sin que él pudiera escapar. Un día, mientras Malik revisaba documentos en una vieja biblioteca, encontró una fotografía amarillenta. En ella, un joven Márquez sonreía al lado de una mujer que le resultaba extrañamente familiar. Al acercarse, el corazón le dio un vuelco, era su madre. Esa imagen era la clave para entender la conexión oculta que Márquez tenía con su familia, y sobre todo, con él. Volvió a la clínica con esa foto guardada en el bolsillo, listo para enfrentar al doctor Hernández con la verdad. Pero la tensión no había hecho más que crecer. Esa noche, cuando todo parecía en calma, un mensaje llegó al teléfono de Malik. Solo unas palabras: aléjate de Valeria o pagarás el precio. Era la firma inconfundible de Márquez, un recordatorio frío y brutal de que la guerra apenas comenzaba. Sin embargo, Malik no iba a retroceder. Cada amenaza alimentaba su fuego interno. Sabía que debía proteger a Valeria a toda costa, y que para eso tendría que enfrentar sus propios demonios. El capítulo cerró con Malik mirando al cielo nocturno, respirando hondo, mientras una tormenta comenzaba a formarse en la distancia, reflejo perfecto de la batalla que se avecinaba. La ciudad respiraba una calma engañosa bajo el manto de la noche, pero para Malik, cada sombra parecía ocultar una amenaza. Sabía que el licenciado Márquez no se quedaría de brazos cruzados, que sus movimientos eran calculados y despiadados. Y en ese juego de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas, él necesitaba aliados, alguien en quien pudiera confiar para sostener la lucha que ya había comenzado. Su primer paso fue volver al café donde, semanas atrás, había escuchado rumores sobre los hilos oscuros que movía Márquez. Allí encontró a Elena, una periodista con una mirada incisiva y una reputación por no temerle a las verdades incómodas. Sentados en una mesa apartada, Malik le mostró las fotos, documentos y mensajes que había reunido. Elena repasaba cada imagen con cuidado, su expresión se tornaba cada vez más grave. No solo maneja negocios turbios, dijo finalmente. Márquez ha convertido su vida en un campo de guerra personal. Esta conexión con tu madre es más profunda de lo que imaginamos. Parece que tiene un motivo para destruirte a ti y a cualquiera que se le acerque. Malik la observó. ¿Crees que esto puede estar vinculado a lo que le hizo a Valeria? Preguntó. Elena asintió lentamente. Si Valeria es la clave para algo que él perdió, protegerla es proteger una verdad que Márquez quiere sepultar. Mientras hablaban, Malik sintió cómo se levantaba una pesada carga. No estaba solo, había alguien dispuesto a investigar, a buscar respuestas en la oscuridad que él solo no podía alcanzar. Pero al otro lado de la ciudad, en la imponente torre de cristal donde Márquez tenía su oficina, la atmósfera era totalmente diferente. Rodeado de pantallas que mostraban cámaras, teléfonos interceptados y movimientos en la ciudad, el licenciado contemplaba todo con la frialdad de un estratega consumado. Un hombre de rostro curtido se acercó con un sobresellado, guardando discreción. Todo está listo, licenciado. Los movimientos que solicitó han comenzado. Márquez tomó el sobre, esbozando una sonrisa siniestra. Muy bien. Que ese mocoso entienda que no tiene lugar en esta ciudad. Ni él ni esa niña. Sus ojos grises parecían absorber la poca luz del cuarto, reflejando una maldad que no conocía límites. Mientras tanto, Malik regresaba a la clínica donde Valeria continuaba con su terapia. Pero ya no era el ambiente tranquilo que había conocido. Llamadas desconocidas en su teléfono, miradas furtivas en las calles y la sensación constante de que alguien vigilaba cada movimiento. Una tarde, al salir de la clínica, notó a dos hombres vestidos de manera común que lo seguían discretamente. Sintió la tensión en sus músculos, pero decidió no confrontarlos en ese momento. Sabía que cualquier error podía ser fatal para Valeria y para él. Esa misma noche, mientras repasaba documentos y fotos en su pequeño apartamento, su teléfono vibró con un mensaje encriptado: no está solo. No había remitente, pero esas palabras llegaron como un bálsamo a su espíritu cansado. Al día siguiente, un hombre robusto, de mirada profunda y porte calmado, entró en la clínica. Se presentó como Samuel,
un exmilitar que había seguido la historia de Malik y que estaba dispuesto a ofrecer su ayuda. Márquez no solo tiene dinero y poder, dijo Samuel con voz firme. Tiene influencia en lugares que ni imaginas. Pero eso no significa que sea invencible. Malik lo escuchaba con atención. ¿Por qué ayudarme? Samuel sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. Porque él destruyó mi vida también. Y porque sé lo que se necesita para pelear contra alguien como él. Juntos comenzaron a trazar un plan. Reunieron la información que Malik y Elena habían conseguido, analizaron cada movimiento de Márquez, sus puntos débiles y sus aliados más cercanos. Samuel entrenaba a Malik no solo en defensa personal, sino en técnicas para anticipar ataques, en estrategias para proteger a Valeria sin exponerse. Elena continuaba investigando, filtrando información a través de sus contactos periodísticos y descubriendo vínculos entre Márquez y figuras clave del poder local, desde funcionarios corruptos hasta mafiosos encubiertos. En la clínica, Valeria empezaba a mostrar signos de mejoría, pero la amenaza seguía presente. A veces, Malik la encontraba mirando por la ventana con temor, preguntándose si algún día podrían vivir sin miedo. Una noche, mientras Malik y Samuel vigilaban los alrededores, un vehículo negro pasó lentamente frente a la clínica. Samuel hizo una señal a Malik. «Nos están observando», murmuró. Sabían que el enfrentamiento estaba cerca. Pero también sabían que ahora no eran 2, ni 3, sino una pequeña red de resistencia decidida a enfrentar la oscuridad. Malik miró el cielo estrellado y respiró hondo. La tormenta que se avecinaba no era solo externa. Era la lucha por su vida, por Valeria, por la verdad. Y estaba dispuesto a ir hasta el final. Las semanas que siguieron fueron un torbellino imparable. Malik, con la ayuda de Samuel y Elena, había logrado armar una estrategia que combinaba vigilancia, recopilación de pruebas y entrenamiento riguroso. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Márquez cara a cara. Y ese momento llegó más rápido de lo esperado. Una tarde gris, Malik recibió una llamada anónima con una voz distorsionada que le indicó un lugar y una hora, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Nadie más que él debía ir. Malik no dudó. Algo en esa invitación olía a trampa, pero también a la oportunidad de romper el silencio que lo había mantenido prisionero. Cuando llegó al lugar, el viento helado le azotó la cara y el eco de sus pasos resonó en el vasto espacio vacío. De repente, las luces se encendieron, revelando la figura inconfundible de Márquez, esperándolo con una sonrisa fría. «Ha sido muy persistente, Malik», dijo el licenciado, con ese tono que parecía más un reproche que una amenaza. «Pero esto termina hoy». Malik lo miró sin temor, el peso de los años de lucha reflejado en sus ojos. «No permitiré que sigas destruyendo vidas. No mientras yo respire». Márquez dio un paso adelante y sacó un pequeño dispositivo, como un control remoto. «¿Sabes qué? No se trata solo de ti. Es la niña, Valeria. Ella representa todo lo que quiero eliminar». De repente, en las pantallas colocadas en las paredes del almacén, apareció la imagen de Valeria, en la clínica, aparentemente ilesa pero bajo vigilancia constante. «¿Quieres que te diga qué pasará si das un paso más?», continuó Márquez. «Se irá para siempre de este mundo. Y no solo eso, nadie podrá hacer nada para evitarlo». Malik sintió cómo su mandíbula se tensaba. Pero no hubo pánico, solo determinación. «Estás equivocado si crees que con miedo me vas a detener». Entonces, Márquez apretó un botón y el suelo comenzó a temblar. De la sombra surgieron varios hombres armados, bloqueando las salidas. «Vamos a ver si tienes lo que se necesita para protegerla», gruñó Márquez. Malik se lanzó hacia adelante, esquivando golpes y buscando la forma de romper el cerco. Samuel, que había anticipado esta posible emboscada, apareció desde una entrada lateral con un grupo de aliados inesperados, exmilitares, periodistas comprometidos, incluso algunos policías honestos que habían decidido arriesgarlo todo. La batalla que siguió fue una mezcla de estrategia, fuerza y astucia. Malik y su grupo lograron desarmar a los hombres de Márquez uno a uno, mientras Elena transmitía en vivo desde el teléfono de Malik, exponiendo ante el mundo la amenaza y los crímenes del licenciado. Márquez, acorralado, mostró su verdadero rostro, no solo un hombre de negocios, sino un alma consumida por la obsesión y la venganza. En un último intento desesperado, intentó escapar,
pero Malik lo alcanzó justo cuando trataba de subirse a un vehículo. «Esto termina aquí», dijo Malik, sujetándolo firmemente. En ese momento, llegaron las autoridades, respaldadas por la evidencia recopilada y la presión pública generada por la transmisión de Elena. Márquez fue arrestado bajo cargos graves que incluían corrupción, amenazas y abuso de poder. El silencio que siguió fue abrumador. Malik, exhausto pero aliviado, se sentó junto a Valeria, que había sido llevada rápidamente al lugar al sentirse segura. «Lo logramos», susurró Malik, con una sonrisa cansada. Valeria lo miró con admiración y gratitud. «Gracias por no rendirte». En ese instante, Malik comprendió que la lucha había cambiado.